ensalcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. El pasado 16 de julio, día de la formación de la Sociedad Secreta de la Trinitaria, hicimos un taller en las aceras del altar de la patria para demostrarle al país y a todas las instituciones escolares o de los ayuntamientos o de las gobernaciones qué fácil es hacer un taller para que el pueblo conozca la Constitución. O sea, la mejor manera de nosotros rendirle homenaje a los héroes y mártires que han caído por la patria es demostrar que podemos, como ellos, pero en paz, fortalecer la calidad de la libertad, de la independencia, de la democracia que nos han dejado. En el día de hoy le vamos a presentar cómo se podría hacer un trabajo de grupo, ya sea de juntas de vecinos, ya sean de padres y amigos de la escuela, ya sean de obreros, bueno, ya sean de las personas que quieran hacerlo. Se reúne un grupo, como ustedes ven que están reunidos eso ahí. Entonces, por ejemplo, se escoge el tema, en este caso el artículo 55 de la Constitución que trata de la familia. Se le lee, por ejemplo, un párrafo, 2 numerales, y ellos siguen leyendo otro. Esa exposición que ellos van a hacer ahí va a aparecer un moderador, que en este caso es el doctor Beato, que lo está haciendo, que es dirigente de los guardianes de la Constitución. Y luego ustedes van a ver que otra persona presenta a cada uno del grupo, que en la discusión del grupo trató el tema, ¿verdad? Los temas que ellos más trataron fue el inicio del artículo 55, que dice ese artículo que la familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de todas las personas. Se constituye por un vínculo natural o jurídico, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. O sea, que sea de cualquier manera que se conforme, ya tienen hijos o una familia. Entonces, el grupo se va a referir a eso ahora, demostrando que aprendieron ellos en el grupo. Luego van a tocar temas como el 3, que dice que el Estado, van a tratar el numeral 3, que dice que el Estado promoverá y protegerá la organización de la familia sobre la base de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. La ley establecerá los requisitos para contraerlo, las formalidades para su celebración, sus efectos personales y matrimoniales, las causas de separación o de disolución, el régimen de bienes y los derechos y deberes entre los cónyuges. Ustedes verán cómo ellos lo interpretan y lo plantean. Tocaron también, entre otros, el numeral 11, que dice que el Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado, que produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas y sociales. Es decir, una madre que se pasa la vida entera criando a sus hijos, llega a una edad ya de pensión, y aunque no trabaje en ninguna institución, el hogar se considera que produce riqueza y bienestar social. Entonces se incorpora, porque la madre que forma al maestro, al policía, a todos los funcionarios que vamos a tener, merece ser reconocida en la política del Estado. Bueno, pero dejemos ahora que sea el grupo que se exprese. Adelante. Estamos planteando nuestra actividad. Tenemos 5 o 6 participantes para desarrollar calmadamente el tema
de los numerales del artículo 125 de la Constitución. Daniel Figueroa se encarga de llamarlo, que van a participar a partir de este momento. Gracias. Buen día. Tenemos al señor Luis César, que va a participar con el numeral 1. ¿Cuál es César? Aquí está. Adelante, César. Saludos a todos, Dios les bendiga. Yo les voy a hablar, tenemos que hablar primero de la familia, pero poner en primer lugar los padres de cada familia, que somos responsables de cada hijo, después que nos casamos, sea matrimonial o sea viviendo en unión libre, pues tenemos que tener responsables, porque tenemos nuestros hijos, darle la primera enseñanza, el pan de la enseñanza, pero también tenemos que darle el pan de la educación al niño en la casa, para que cuando ese niño vaya a la escuela tenga algo de responsabilidad ya del lado del padre. No que el niño tiene que coger su educación primero en la casa, para después cuando lo manden a la escuela sea un hombre, que le dé un hombre con la enseñanza que le den en la escuela, pues él sea un hombre de bien y un hombre responsable. Seguimos con el señor José Brito, que también quiere agregar algo. Buen día a todos, Dios me bendiga a todos, gracias a Dios por permitirnos estar aquí en este lugar y podamos demostrar lo que hemos aprendido en medio de este tiempo. Yo considero que el gobierno tiene la obligación de proteger la familia y los bienes de la familia mientras la familia se está fructificando. De manera cual, mientras estamos formalizando nuestro hogar, el gobierno tiene que constituirse como protector de la familia dominicana, la familia nuestra. Cual puede decir que nuestros hogares, mientras nuestros niños estén pequeños, no pueden ser desalojados en nuestros hogares. Dios tiene que mantener totalmente el compromiso y la obligación de proteger nuestra familia en cada uno de nuestros hogares. ¿Cuánto puedo aplicar en esto? Muchas gracias. Excelente. Seguimos en este plan de familia y llamamos al señor Durán con el numeral 3. Buenos días a todos, buenos días al pueblo en sentido general. Es bueno que este artículo 55, que demanda 13 numerales más, nosotros vayamos entendiendo de que es lo primordial este artículo 55, primordial para la familia, y que entendemos que el Estado en este artículo también tiene que por ley seguir protegiendo la familia. El numeral 3 específicamente de estos numerales es una de las bases primordiales que el Estado tiene que proteger. Por ejemplo, al catástrofe, el Estado tiene que venir en auxilio de nosotros por ley, según consta este numeral 3. Proteger la familia, no dejarnos solos. Por eso, todos nosotros que continuamos siendo los grandes profesores de nuestros hijos, porque nosotros somos los que tenemos que darle la primera educación a nuestros hijos, tenemos que entender que la familia es lo primordial. El Estado siempre protegerá a la familia, porque así es. Muchas gracias y bendiciones. Llamamos al señor Ramón Durán.
que también tiene algo que hablar sobre la familia. Buenos días para todos. Tengo para decir sobre la familia que cuando dos personas se casan es para formar su familia. En dado caso que haya una división, no pueden ser enemigos uno y otro, porque tienen que sobrellevar la familia a un nivel, tanto la mujer como el hombre, no ser enemigos, como hay muchos que se dejan y se ponen enemigos y los niños cogen para donde quieran. El gobierno tiene que ayudar, pero de la forma que ayuda es el colegio, algo que tenga que sobrellevar el gobierno, pero nosotros tenemos que darle la primera clase al niño para que no se pierda mañana. Es cuando. Excelente. Llamamos a Marino Antonio con el numeral 11. Buenos días para todos. A mí me tocó el numeral 11, que es la responsabilidad del padre, la organización, el manejo en el hogar para poder dar crianza a los hijos, costumbres, y que mañana sean unos hijos útiles para la paz. Así es que eso es todo. De ahí para adelante la educación se encarga de lo. Para finalizar con el artículo 55 sobre familia, llamamos al señor Jacinto Sánchez. Venga por aquí, por favor. Buenos días a todos. Buenos días. Con los aprendizajes que nos ha ayudado el licenciado Fortunato Victoriano, nos sentimos satisfechos y por eso estamos hablando con esta experiencia. Para nosotros la familia es lo primordial, es la coyuntura de la vida, y la buena crianza satisface a uno. Por lo menos yo estoy satisfecho de mi familia en particular, porque le da buena educación y le da buenos ejemplos. Gracias. Bien, muchísimas gracias a todos. Lo del artículo 55 hemos finalizado. Muchísimas gracias. Ya ustedes vieron cómo concluyeron el grupo que trabajó la familia. Ellos plantean varias cosas, como que el Estado tiene que proteger la familia, pero hacen mucho énfasis en la responsabilidad de los padres con los hijos. Hacen énfasis en que aunque los padres se separan, no se pueden separar de los hijos. Los padres tienen que seguir su responsabilidad para poder entregarle a la sociedad hijos bien formados en términos de conciencia, en términos de su carácter, en términos de su comportamiento. La ética y la urbanidad surgen de la forma en que el padre ayuda al hijo a entender que debe comportarse bien, que debe cumplir con su deber. Realmente es una experiencia muy bonita. Ustedes vieron ahí a Miguel Durán, que es el presidente de los Guardianes de la Constitución Civiles. Ustedes, del grupo que participó en la revolución, ustedes vieron al doctor Beato, al doctor Daniel Figueroa, que fueron personas que no tuvieron la revolución, pero se han adherido al grupo de los Guardianes de la Constitución. Ahora vamos a ver al grupo que trabajó el tema de la educación, que nos trata en el artículo 63, la Constitución de la República, cómo lo enfoca la Constitución, y lo bien que maestros como Banaí Barrera, como Josefina Sosa, como el doctor Tomás Heredia, varios maestros y otros grupos de personas que no son maestros, que son los guardianes de la Constitución,
que participaron en la revolución, ligado con otros que no participaron en la revolución. Así queremos que se unifiquen el país entero. En las más de 10,000 escuelas que hay, que cada escuela, en la época en que venga cualquier fecha patria, se reúnan para hablar de ella, y en el caso de ahora de la Constitución, que es el 6 de noviembre, que trabajen para conocer algunos artículos de la Constitución, ellos puedan interpretarlo como el interpretor de la familia. Entonces, los de educación hicieron un buen trabajo. Vamos a escucharlos. Adelante. Nosotros vamos a representar lo que es el artículo 63, relacionado a lo que es la educación. Luego de haber analizado cada uno de sus numerales de este artículo, hemos decidido como resumen lo siguiente. La compañera profesora Banaí Barrera inicia con... El día de hoy seguimos en este taller profundizando, ¿verdad?, sobre lo que es el artículo 63, que es el derecho a la educación. En este artículo dice que toda persona tiene derecho a una educación de calidad, con la misma igualdad de condiciones. Cuando nos referimos a toda persona, ¿a qué nos referimos? A todo el mundo sin distinción. Pero cuando hablamos de igualdad, ¿nos referimos a qué? A que no importa el lugar, es decir, que la persona que está en los lugares más vulnerables, la educación sea de la misma calidad que los otros sectores que están colocados en un lugar muchísimo más privilegiado. Dentro de este taller y el análisis que hemos hecho, pudimos observar que el Ministerio de Educación ha hecho un esfuerzo grande para que el inicio del próximo año escolar se garantice lo que es el cumplimiento de la cantidad de horas de clase que deben de darse. Porque para que haya calidad, obligatoriamente se tiene que completar ¿con qué? Con un programa de clase. Y ese programa de clase, aparte de los contenidos que hay que dar, también tiene que cumplir con horario. En este nuevo año escolar también ya se le ha capacitado a los directores. Hay una jornada que va a iniciar ya para los profesores para que la educación pueda ser de calidad. Porque según como vimos en ese artículo también, es responsabilidad del Ministerio de Educación de capacitar a los docentes para que puedan realizar un buen trabajo. Dentro de ese artículo también podemos observar que el objetivo básico de la educación es el que formar personas íntegras, con valores morales y éticos. Es por eso que también reconocemos que se ha incluido lo que es el programa de educación y física en todos los niveles. Porque ya ahí tenemos lo que es en el numeral 13 de la Constitución, que dice que toda persona tiene que ser educado en cuanto a lo que es la Constitución, la convivencia pacífica, y que uno tiene que ser responsable, nosotros ya como persona humana, de cumplir con los deberes y los derechos que se nos asisten. Es por eso que en este derecho, el derecho a la educación, ¿verdad?, el ministerio lo que busca es formar personas conscientes, para que una vez concluidos los estudios, la persona ya tenga conocimiento, no tanto un conocimiento teórico, sino que pueda tener un conocimiento, habilidades y destreza que puedan insertarlo en el mercado laboral y poder completar su rol. Ustedes saben que en el día de hoy los empleos están como un poco difícil, pero más difícil es conservarlo. Es por eso que se está trabajando para que cada uno sea responsable de qué, de su papel en la sociedad. Pues cuando tenemos personas conscientes de su deber, entonces todo el mundo va a aprender a qué, a respetar la Constitución y exigir su derecho y valores de una forma mucho más civilizada. Bien. Sigamos con la profesora Josefina. Continuando con lo de la compañera, el numeral 3 del artículo 63 establece que la educación pública debe de ser gratuita y el Estado la declara obligatoria en el nivel preuniversitario. Y además, en el sector público
Por eso nosotros estamos conscientes de que como la educación pública es gratuita y es obligatoria, ningún estudiante se le puede negar ese derecho. Por eso nosotros vemos un lema que tiene el presidente y nuestro ministro de Educación es que ningún estudiante se quede fuera. A pesar del déficit de aula que hay, nosotros sabemos la problemática que se están enfrentando ahora, pero nuestros estudiantes tienen que estar todo dentro de un aula estudiando porque es un derecho y ese derecho debe de ser garantizado para ellos. Es cuanto. Vamos a la frecuencia. Pues nada, buenos días. Miren, compañeros, después que se ha hecho un recorrido de lo que es la historia de la educación, yo diría que hay dos pilares importantes en la educación. ¿Quiénes son? Padre y Estado. El padre tiene que darle la crianza, es decir, subirlo, ayudarlo con su alimentación, y el Estado le tiene que dar la educación. Pero ahí no es todo el Estado, porque las personas tienen que poner de su parte. Después que un ser humano, una persona ya tiene una edad suficiente, ya es el ser humano que se tiene que educar para la sociedad, porque si no hay las personas, si no está la persona indicada, si no es la persona que dice yo quiero ser lo que debe ser para estar entre la sociedad, no puede ser. Entonces yo, para no alargar ni eso, porque se le ha hecho un recorrido importante a esto, a lo que es la educación importantísima, que diría también que no sé si ustedes han oído que ya el gobierno ya no va a ser de 5 ni 6 años, ya a la edad de 3 años va a haber educación, van a tener que llevar a los niños para que empiecen ya a nutrirse con lo que es la educación. Por lo que yo diría que la educación es el dictar de un ser humano. Ahí lo dejo. Pues continuando acá, realmente la familia es responsable de la educación de cada uno de sus integrantes y tiene el derecho de decidir qué tipo de educación va a recibir cada uno de sus hijos menores. Por lo tanto, como dijo, ya para agilizar un poco más, porque acabó de decir el compañero, ya anteriormente era a partir de los 5 años que se integraba, ya a partir de los 3 años van a empezar los niños a recibir una educación formal. Sí, con esto es el objetivo de lograr que se erradique la analfabetización a nivel nacional y, como se requiere, que eso se expanda mundialmente. 0 analfabetización. Entonces, de esta manera damos finalización a lo que es... compañero que tiene. El compañero, el compañero Víctor tiene algo de hablar para el artículo 4, el numeral 4. Ok, correcto. Gracias por la oportunidad. Hablo porque viene el control del nuevo orden y el Estado tiene gran preocupación y responsabilidad de que tenemos cientos de educadores que han estado preparados en universidades e instituciones y no han tenido la oportunidad de trabajar. Nosotros como padres y abuelos también tenemos preocupaciones con relación donde nuestros nietos y bisnietos van a estar. Si tenemos locales preparados, si el Estado tiene locales preparados para tener nuestros familiares, porque nuestros niños, como todos sabrán, son muy delicados. Pero confiando en el Estado, le pedimos al Estado que busque rápidamente y comience a llamar a los que están preparados para esta situación, ponerla en su mano. Pues hasta aquí nuestra participación, tomando en cuenta, finalizando, que realmente hemos observado que nuestra petición, a nivel de lo que somos los que tienen la Constitución y lo que hemos venido gestionando, realmente se han tomado varios de esos factores en cuenta, porque ya estamos observando realmente a los docentes, tanto como el área administrativa y todo, se está dando talleres basados en eso. Ya se agregó lo que era moral y cívica, que lo veníamos exigiendo hace tiempo, ya realmente se ha implementado nuevamente para este año escolar, y lo que estamos exigiendo realmente lo hemos visto que es que se tome en cuenta lo que es la Constitución para que sea agregada al proceso educativo. Entonces vamos caminando y avanzando hacia ese proceso.
Secretaría de Educación hacer esta explicación, que debe de tener un decreto para que los estudiantes estudien en Constitución, para que así avanzamos más y vamos adquiriendo conocimiento que este pueblo necesita, porque nosotros el 90% somos analfabetos y si nos concientizamos en la Constitución podemos defender más la patria. A decir algo más. Buenos días, compañeros. Yo considero que la educación, la primera educación tiene que salir de las casas de sus padres a los niños, porque mire, esta es la fuerte. Así es que yo les digo muchas gracias. Excelente. Ahí damos finalización formal a nuestro artículo 63 de la patria. De la educación. Gracias. Bien, terminamos de escuchar el grupo que trabajó en educación. Vamos ahora a escuchar al grupo que trabajó en la cultura. Artículo 64. Ese artículo 64, así como Tomás Heredia coordinó el grupo de educación, así entonces va a coordinar Soneida de la Cruz el grupo cultural. Hizo un buen enfoque y varios compañeros se refirieron al tema, como ellos lo interpretaron, porque tampoco la gente tiene que interpretar literalmente lo que dice la Constitución. La gente hace su interpretación y lo importante es que el grupo lo trabaja y tiene una conciencia de ese caso. Una conciencia que se toma en cada reunión que se haga, puede ser 1 o 2 veces al mes, y cuando viene a ver la gente está empapada. Veamos el grupo del cultural, del artículo 64. Adelante. Nuestro artículo es el artículo 64 que habla sobre los derechos culturales y dice que toda persona tiene derecho a participar y actuar con libertad en la vida cultural de la nación. Eso es importantísimo. De participar de los avances científicos de la producción artística y literaria, pero que el Estado protegerá los intereses morales y materiales sobre las obras de autores e inventores. Pero en consecuencia de todo eso, dice que el Estado establecerá, promoverá y garantizará. Dice que el Estado establecerá, garantizará y reconocerá nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio. La mayoría de la gente piensa que cuando hablamos de cultura solamente hablamos de artes. Y la mayoría también pensamos que cuando hablamos de arte se habla de las bellas artes, de violines, como yo siempre digo. Y es cultura la política, es cultura el deporte, es cultura la educación, porque la cultura es nuestras costumbres, las cosas que hacemos tradicional. Y como dije ahorita, dice que el gobierno protegerá. ¿Protege realmente el gobierno lo que hacemos? ¿Protege el gobierno nuestra identidad? ¿Lo protege? No, no la protege. Y nuestro patrimonio no solamente es cantar, bailar. Nuestro patrimonio son los monumentos. Nuestro patrimonio son los símbolos patrios. Y se respetan los símbolos patrios. Ya eso no es trabajo del gobierno. Eso es trabajo de nosotros los papás, de nosotros los ciudadanos. Porque en las escuelas hoy se canta el himno nacional y los estudiantes siguen caminando como que nada ha pasado. Y eso es grave, y eso es delicado, eso es feo. Entonces nosotros tenemos que ser y estar. Es decir, porque
tengo derecho, pero yo participo. Y otra cosa que es muy lamentable, que las personas que ponen en las instituciones, llámense culturales o de otro tipo, no son las personas adecuadas para esos puestos. Porque estamos gritando hace tiempo, a todo pulmón, a grito de tambor, que los puestos son por méritos, sea usted profesional o no, porque usted se hace profesional de lo que hace si lo hace bien, porque se aprende por observación, se aprende por costumbre, se aprende por tradición. Entonces, cuando dicen que el gobierno reconocerá y salvaguardará la cultura dominicana, yo siempre me pregunto, ¿y lo hace? Porque la Feria del Libro de Madrid es del 21 al 22, allá en España. Y el Ministerio de Cultura va a participar en esa feria. Pero lleva el Ministerio de Cultura a los Coloyas de San Pedro, que son declarados patrimonio. Lleva a los Congos de Villamella, que son declarados patrimonio. Y que la UNESCO exige que cuando se declara una expresión patrimonio cultural, es una alerta de que puede desaparecer. Entonces el gobierno tiene que salvaguardar y tiene que difundir. Y como dice aquí, tiene que crear políticas dentro y fuera del país. ¿Y qué llevan para España? Los violines. Pero nosotros tenemos el trabajo de empoderarnos, de trabajar y de aprendernos este libro, que es el segundo después de la Biblia. Este es el arma de lucha de nosotros, los guardianes de la Constitución. Muchísimas gracias, los compañeros, los esposos. Van a abundar algo más. Bueno, buenos días, queridos hermanos. Les amo mucho. ¿Cómo podemos interpretar lo que ha expresado nuestra compañera? Real y efectivamente, no vamos a redundar en lo mismo, así por así, sino es hacer saber que la Constitución de la República es el cuerpo, el ADN de la nación. Y en el artículo 64 no se expresa claramente sobre la base de la cultura. La cultura en todo pueblo es la base, el soporte de la existencia, del respeto, del desarrollo de cualquier pueblo del mundo. Nosotros cuando nacemos de una familia, es el principal activo que el país y cualquier nación puede tener en el aspecto cultural. La familia, el principal activo de la creación. ¿Y qué está sucediendo? Esa familia va creando y va impulsando sus hijos basado a los valores, al respeto. Y de acuerdo al respeto con lo que va desarrollándose esos muchachos, eso es lo que ellos van a hacer en el futuro. Saber respetar lo que es el himno de la patria, la oración de la patria. Saber respetar lo que es nuestra bandera, nuestro escudo, que yo digo que es el corazón de cada dominicano, y la bandera es el cuerpo de la nación. Por eso, cuando uno está en una conquista, cuando uno clava y pone la bandera, se llama vencido.
¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? Lo que debemos cuestionarnos. ¿Por qué nuestros jóvenes se están perdiendo? Porque nos están enajenando a una juventud, a una generación, para que no piense. Por eso están los vicios, por eso está la corrupción rampante, para que el joven no piense en estudiar. ¿Qué yo voy a hacer por estudiar? Mira, yo tengo tantos, hace 2 años que me hice profesional y no he encontrado un trabajo. Entonces otro le llama, no pasa mucha, esto aquí tú puedes resolver. Entonces, en la medida que la transcultura penetra en nuestros pueblos, se hace más fácil su dominio. Nosotros tenemos que velar por nuestro territorio, por estos 48.000 kilómetros cuadrados que nosotros tenemos, para no perdernos. Pero solamente creándole el sentido de la responsabilidad y el compromiso de cada ciudadano es que nosotros vamos a defender metro a metro, pulgada a pulgada y centímetro a centímetro nuestro territorio. Pero nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos una cultura marítima donde miles y cientos de seres humanos se alimentan y nos alimentamos todos. Y tenemos tantas millas de territorio marítimo para que otros no vengan a penetrar nuestras costas. Pero ¿qué está sucediendo? Basado en cultura, al irrespeto a las leyes, ¿qué están haciendo los grandes empresarios? Depositando sus desechos y van e incluso pagan para ponerlo a tantos metros de la costa para tirar sus desechos. ¿Qué significa eso? Se pierde la fauna marina, se mueren nuestros peces. Pero hay un factor muy elemental que nosotros tenemos que luchar con el valor de nuestra familia. Hay que ver cómo esta sociedad margina, enajena, compromete, corrompe a los medios de comunicación que está llamado a darle una dimensión a los valores. En Villamella hubo un acto, señores, un acto sumamente impresionante, porque en un mundo donde hay tanta corrupción y tanta perversidad, especialmente en el género del sexo, y usted poder llevar a juntar 40 parejas para celebrar sus 50 y 40 años de matrimonio con sus nietos y sus hijos. Óigame, es un ejemplo para ponerlo en primera plana en todos los periódicos y en la primera línea de la... Sin embargo, eso nada más se queda en Villamella y en nosotros que vemos que los compañeros comandantes nos lo transmiten para divulgarlo de toda nuestra gente. Esa es la dimensión de la cultura. Y no importa los años que nosotros tengamos, hagamos vida y hagamos llevar nuestra inquietud a los nietos. Ese es el legado que nosotros podemos dejar. Bien, para decir algo y concluir, nos dice el artículo que toda persona tiene derecho a participar y actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la nación. Está muy bonita la letra, está muy bonito lo escrito, pero no se cumple. No se cumple en ninguna parte en nuestro país. Porque si un escritor hace un libro en el cual los intereses de los que están gobernando se ven atacados o creen que se ven atacados, de una vez hay censura. Ese libro no se publica. Lo mismo sucede con las canciones. Si una canción es estridente, que enseñe,
qué es lo que tenemos nosotros que aprender con nuestros deberes y derechos. También hay censura, no la toca ninguna radio. Entonces, esa parte es simplemente letra muerta de nuestra Constitución. El gobierno tiene, según estos 4 numerales, tiene que establecer políticas claras que promuevan y estimulen la producción cultural de nuestros jóvenes, como decía la hermana y como decía Wilson. También debe reconocer el valor de nuestra identidad cultural. Es defender nuestra cultura donde quiera que estemos. También debe tener que nuestro patrimonio cultural, el material, el inmaterial, entiéndase nuestras ideas, pues los demás países las respeten y no nos pisoteen como se nos pisotea. Muchas gracias. Ok, escuchado ya el grupo del artículo 64 que trata de la cultura, vamos a escuchar a los compañeros y compañeras que trabajaron en el grupo del artículo 66 de la Constitución de la República. Ese artículo habla del medio ambiente, entre sus cosas, pero se refiere a los derechos colectivos y los derechos difusos. Veámoslo. Principalmente a nuestro mentor, que ha traído 24 de vida y está señores, voy a ser breve. Medio ambiente lo más que protegernos nosotros, proteger nuestra vida. Mira lo que está pasando hoy en día cuando tiene ese escenario, el parque botánico. Porque uno respira, si respira sanidad, van a los pulmones de sanidad. Si respira plomo y cemento, se destruye nuestra respiración y destruye nuestros pulmones. Y voy a ser práctico. Yo vivo a 200 y pico metros de aquí, parí con doctor Betances. Ahí no se duerme, ahí no se está tranquilo. Todos los furgones y patanas por aquí hay que definan, porque aquí no se respetan las leyes. Le han creado la circunvalación, ellos no van. Lo han dictado por otro lado, pero aquí van instituciones, porque no hay hombres que representen instituciones como es la DGC y el Intran. Eso no funciona. Entonces, ¿qué va a hacer el presidente? Destituir a eso, que no funciona, y buscar hombres o mujeres que funcionen. Hasta aquí, gracias. El medio ambiente no es un compromiso del presidente, es un compromiso del pueblo dominicano. Si no tenemos un concepto de respeto al género del medio ambiente, vamos a desaparecer como Haití, porque cada uno es responsable de mantener el orden y mantener el ambiente adecuadamente para que el país tenga una vida de paz y de amor. Muchas gracias. En este momento, señores, somos muy exigentes en las cosas, pero lo primero que hay que hacer como padres es instruir a nuestros hijos en sus deberes y de ahí dependerá la mejor educación de cada uno de nosotros. Si nosotros no les enseñamos en el hogar a los niños desde pequeños qué es lo correcto y corregirles en lo incorrecto, óigame, todo está perdido. Todo está perdido porque del futuro es que depende la fortaleza de tu nación, de nuestro país. Recoger los desechos sólidos que ya no se van a utilizar en la casa, póngalo en una esquina, en una funda, llévelo al lugar correcto y allí usted está contribuyendo con eso. Pero si su hijo no lo ve hacer eso, él no lo va a hacer en su casa cuando sea ya un adulto. Es todo cuanto tengo que decir. Bien, vieron como los compañeros plantearon lo que entendieron. Hoy entonces hemos visto
4 grupos que han trabajado para demostrarle a ustedes que se puede. Eso es lo importante. Vimos el grupo de la familia, vimos el grupo de educación, vimos el grupo de la cultura, vimos al grupo de los derechos difusos y colectivos, donde está el medio ambiente, entre otras cosas. Pero qué importante que el pueblo dominicano en el país entero haga lo mismo. A eso es lo que aspiramos, para que todo el pueblo, al aprender la Constitución, aprende a defenderse. Es decir, tenemos que aprender para podernos defender. Para en las elecciones del 2028, nosotros poder elegir los candidatos a alcalde, alcaldesa, a regidores y regidoras, a directores y vocales de los distritos municipales por mérito y profesionalización. Gente que sepan lo que van a hacer, por qué lo van a hacer y que el pueblo sepa que le va a entregar buena cuenta al final. No van a robar. De igual manera vamos a tener un Congreso bueno, un Congreso que participe en la fiscalización y control de los gastos públicos, que no lo hace. Entonces necesitamos que hombres y mujeres probos, honestos, comprometidos con la sociedad, lleguen al poder. Igualmente, lo del Poder Ejecutivo. Este trabajo de hoy es una muestra para todo el país y sobre todo nos representa a los que tenemos buena voluntad para tener un país que esté dirigido por un Estado social y democrático de derecho, donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Lo esperamos el jueves 14, allá en la acera del altar de la patria, en un taller de los guardianes de la Constitución, donde estos temas de nuevo se van a tocar. Pueden acercarse allá, acompañarnos, para que entonces los reproduzcan en el lugar que ustedes viven, en el lugar que trabajan. Así que hasta el jueves 14 de agosto, en las aceras del altar de la patria, no hay mejor rendición de cuentas a los héroes de la restauración que nosotros luchar hoy por lo que ellos murieron ayer. Una patria libre y soberana. Repetimos, donde el Estado no se robe el dinero, sino que luche para que llegue a todo el mundo por igual. Pero eso solamente, repetimos, se logra haciendo lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto.